Nosotros hoy nos vamos a dedicar primero a dar un repaso a todos y cada uno de los puntos que nosotros estudiamos la clase pasada, que fueron las expresiones cuantificadas, las variables ligadas, sustitución textual, reglas de cuantificación, teoremas de cuantificación y manipulación de rangos. Y ya hoy vamos a empezar con lógica de predicados. Entonces, como les estaba diciendo la clase pasada, recuerden que cuando estamos hablando de lógica de predicados, estamos hablando de expresiones cuantificadas, donde los operadores de la cuantificación es la conjunción y la disyunción. Entonces, cuando tenemos la cuantificación como el operador agregado, tenemos una cuantificación universal. Y hoy vamos a entender y vamos a practicar expresiones que se modelan con expresiones cuantificadas universalmente. Y cuando tenemos que nuestro operador agregado es la disyunción, lo que estamos hablando es de la cuantificación existencial. Y a pesar de que ese es el tópico de la clase que viene, hoy también vamos a modelar y vamos a practicar y vamos a entender cuáles son las situaciones del mundo real que podemos modelar con expresiones cuantificadas con el operador, en este caso con la cuantificación existencial. Entonces en eso vamos a estar trabajando la clase de hoy. La clase que viene, entonces nuestro plan, el plan de la profesora Carolina Chan y mío, es que podamos terminar con la teoría entre hoy y el miércoles. A más tardar que tengamos el lunes de la clase que viene para poder terminar y de ahí en adelante podamos hacer ejercicios. Fíjense que eso fue lo que tratamos de hacer para el segundo parcial. Terminamos la teoría mucho antes, dos clases antes más. Hubo 2 prácticas antes del parcial y el rendimiento de ustedes fue muy bueno. Entonces esperamos tener un plan similar para poder a ver si podemos subir el rendimiento. Entonces, bueno, si repasamos, ¿qué conocimos nosotros la clase pasada? Bueno, nosotros empezamos estudiando las expresiones cuantificadas, vimos cómo se modificaron las reglas de Leibniz, estudiamos nuevos teoremas, ¿verdad? Y básicamente teníamos todas nuestras expresiones cuantificadas, esto ya lo hemos visto varias veces, las expresiones cuantificadas se están expresando, es una manera de representar agregadamente operaciones que cumplen ciertas propiedades, por ejemplo que el operador es un operador binario, que es simétrico, asociativo y tiene elemento de identidad, y básicamente es una terna donde decimos cuáles son las variables que están bajo el alcance de ese operador que cumple estas condiciones y esas variables les llamamos variables dummies. Después tenemos el rango, que básicamente nos está restringiendo las instanciaciones de esas variables que vamos a utilizar para operar en el cuerpo. Y dijimos que dependiendo del tipo del cuerpo va a ser el tipo de la expresión cuantificada. Entonces, bueno, estas eran nuestras expresiones cuantificadas. Después definimos cuándo una variable es libre o no es libre dentro de una expresión cuantificada. Hicimos algunos ejercicios, ¿verdad? Donde básicamente aprendíamos cuándo teníamos libre o no. Después aprendimos ligadas, hicimos ejercicios de libres y ligadas. Y básicamente aprendimos cómo la operación de sustitución textual se extendía con esta nueva definición de operadores de expresiones cuantificadas. ¿Por qué? Porque conocíamos la operación de sustitución textual cuando teníamos expresiones que no teníamos el concepto de ligadura de las variables. Entonces, extendimos nuestra definición y ahora nuestra definición tiene que tomar en cuenta si la variable que vamos a sustituir, ¿verdad? Si existe cierta relación entre las variables que vamos a sustituir, la expresión por la que vamos a sustituir esa variable y la variable dummy, la variable que está cuantificada en esa expresión cuantificada. Entonces dijimos, bueno, si realmente esa variable que es la variable, que en este caso es y, que es la variable que aparece cuantificada en la expresión, nosotros en esa expresión queremos sustituir una variable x por una expresión f, pues básicamente lo que vamos a tratar de chequear es la relación que existe entre esa variable que está cuantificada en la expresión, la variable que vamos a hacer la sustitución y la expresión por la cual vamos a sustituir
esa variable. Y básicamente esa relación que estamos chequeando es que no ocurra libre la expresión cuantificada, la variable cuantificada en la variable por la que voy a hacer la sustitución y la variable y la expresión que se va a sustituir por esa variable. Entonces con esto también jugamos bastante la clase pasada y antepasada. Vimos cómo se extendían las reglas de Leibniz ahora que teníamos expresiones cuantificadas, que teníamos un rango o teníamos un cuerpo, y básicamente aprendimos ciertas reglas, axiomas que nos permitían manipular estas expresiones cuantificadas. Básicamente empezamos qué ocurre cuando el rango es vacío, qué ocurre cuando en el rango hay un solo punto, qué ocurre cuando podemos hacer distributividad. Y así fuimos pasando por ciertas propiedades que nos permitían manipular estas expresiones. Entonces, aquí teníamos los tres tipos de división de rango. Cuando sabíamos que la expresión que había en el rango, teníamos que era una disyunción, pero sabíamos que no había intersección entre los elementos que satisfacían alguna de estas expresiones. Cuando sabíamos, no podíamos decir nada acerca de si había intersección o no, o cuando sabíamos que teníamos un operador idempotente. Entonces dijimos que cuando sabíamos que teníamos un operador idempotente, la manera en la que la propiedad que teníamos para la división de rango y la división de rango cuando sabíamos que no era intersección, básicamente era la misma, y era la misma porque sencillamente cuando tenemos un operador idempotente, que nosotros apliquemos este operador varias veces es equivalente a que lo hubiéramos aplicado una vez. Entonces, y casualmente, en la lógica que vamos a aprender hoy, los operadores con los que vamos a trabajar son operadores idempotentes, y esta es la regla con la cual nosotros vamos a poder trabajar cada vez que tengamos que hacer división de rango. Entonces, estas eran los axiomas de divisiones de rango, y después vimos intercambio de dummies, anidamiento, removimiento de dummies, esto lo vimos en la clase pasada, y finalmente vimos el cambio de dummies y la ruptura de términos. Y las tareas o los ejercicios que dejé de tarea la clase pasada se referían a estos dos teoremas. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos la clase pasada, hicimos ejercicios, ¿verdad? Vimos teoremas de las expresiones aritméticas y vamos a ver uno de los ejercicios que dejamos de tarea. Y con esto cierro el tema, ¿ok? Ustedes tienen la práctica, tienen todos los ejercicios que tienen en la práctica y con esto nosotros cerramos el punto. ¿Bien? Entonces, lo que queremos probar es que esta expresión agregada, ¿verdad?, es igual en este caso, evalúa igual a la expresión agregada, donde básicamente, ¿cuáles son las propiedades que vemos allí? Las propiedades que estamos viendo allí, y vamos a tratar de hacerlo en la pizarra y después repasarlo. Básicamente, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es que sabemos que tenemos una sumatoria con un rango donde esa variable va de 3 al 5 y en el cuerpo tenemos i menos 3. Y queremos ver si esa expresión, la evaluación de esa expresión es igual a la evaluación de la expresión donde también estamos hablando de un operador que es la suma, pero ahora nuestro rango empieza en 1, es mayor o igual que 1, menor o igual que 2, y el cuerpo es igual a i. ¿Bien? Y esa es nuestra expresión. Este era uno de los ejercicios que estaba de tarea. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos para hacer esta demostración? ¿Por dónde podemos empezar? Vamos a empezar por aquí. ¿Qué podemos decir de esta expresión? Con los teoremas que estudiamos la clase pasada. Y en este caso es un natural, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? ¿Cuáles de los teoremas que vimos la clase pasada podemos aplicar? Entonces, bueno, vámonos para la clase pasada y vamos a ver si alguno de estos teoremas nos sirve. ¿Alguno de estos teoremas que vimos aquí nos sirve? ¿Cuál? El 823b.
Bueno, por supuesto tendríamos que hacer la manipulación de que esto fuera, ¿verdad? Axioma aritmético, que básicamente nos permitiera tener esto así, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y cómo podemos reescribir esto en función de esto? ¿Podríamos colocar esto así? Bueno, primero, ¿qué es el cero de la adición? Si yo tengo cualquier expresión y le sumo 0, la expresión sigue siendo la misma, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, ¿qué es esto? Nosotros podemos decir que esto es el resultado de sustituir en i por 0. ¿Sí? Entonces, básicamente, yo pudiera haber aplicado el 8, 23b, y me hubiera quedado ¿qué expresión? Sumatoria de i, 0 mayor o igual que i, menor o igual que 3 de i. ¿Sí? Con... ¿Quién es en este caso n igual a 2, p igual a i? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Y qué hago con esto? Esto nuevamente puedo manipulación de rangos, ¿verdad? Y que esto me quede ¿qué hago con esto? ¿Cuál de los teoremas podemos aplicar? Queremos llegar a esta expresión. ¿Cuál? ¿Y qué me dice el 822? ¿Qué me dice el 822? Primero, vamos a ver, tenemos estrella R de P es igual a estrella Y, ¿verdad? De RX F de Y, PX F de Y. ¿Y qué condiciones tenemos que cumplir? Vamos a ver si podemos corresponder estas expresiones para aplicar este teorema. Entonces, ¿quién me dijo que aplicáramos ese teorema? ¿Cómo puedo aplicar ese teorema? O sea, lo primero que tenemos es que instanciar esta expresión en su aplicación del teorema. ¿Quién es R? ¿Quién es P? ¿Quién es la función? ¿Y cómo garantizo que se cumplan las condiciones de que no ocurre libre y que tenemos una función f que tiene inversa? A ver, Nabil. Ok, vamos a ver. ¿Quién es f? ¿Quién es f? Ok, f de i es igual a... ¿Esto es lo que me quieren decir? Ajá, ¿qué más? ¿Quién es x? En este caso x es i. ¿Quién es r? I mayor o igual que 0, menor o igual que 2. ¿Quién es p? I. ¿Y qué es lo que quiero garantizar con no ocurre? ¿Quién no debe ocurrir? ¿No ocurre libre quién? ¿Quién es y? ¿Este y? Y no ocurre libre ¿en dónde?
en R ni en P. Muy bien, ¿y qué me queda? Pero en este caso, para evitar tener un paso más adelante, ¿no se puede hacer este de I en vez de este de Y? Bueno, lo que pasa es que, fíjate, estoy tratando de que apliquemos esto tal cual, ¿ok? Y que garanticemos esto. Tiene que ser otra letra entonces. Entonces, ¿qué me quedó aquí? ¿Por qué esto? No entiendo. ¿Por qué ustedes hicieron esto? ¿Qué los guió? Para cambiar el cuerpo por Y-3, entonces ustedes me dicen que tenemos esto. ¿Quién es esto? Y-3 menor o igual que 0, menor o igual que 2. ¿Y aquí qué me queda? Y-3. Aplicamos aritmética. ¿Puedo borrar aquí? Pero para aplicar la aritmética, entonces habría que aplicar el A.9 Ah, para los iguales y después aplicar el A. bueno, yo creo que con esas de los iguales lo podemos dejar también. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Que si nosotros sumamos, ¿verdad? Este valor a todos estos lados de la inigualdad, nos sigue quedando la inigualdad y en este caso vamos a tener sumatoria de I, donde tenemos 0 más 3 menor o igual que Y menos 3 más 3 menor o igual que 2 más 3. ¿Y aquí qué me queda en el cuerpo? Y menos 3. ¿Y qué hago con esto? Operación aritmética. ¿Y qué me quedó aquí? Sumatoria de I, 3 menor o igual que Y, ¿verdad? Porque estos dos se cancelan. Menor o igual que 5, menor o igual que 3. ¿Y qué hago con esto? Miramos. ¿Y cuál es el cambio de las variables? El 821. ¿Y qué tenemos que garantizar para aplicar el 821? Disculpa. Profe, el A.8 no tiene que colocar menos 3 y más 3. O sea, dice que las D se quedan solas. Bueno, está bien. Renombramiento de dummy. ¿Y qué me queda aquí? ¿Qué tengo que verificar? No ocurre libre. ¿Quién no debe ocurrir libre? ¿Cuál es la variable que voy a colocar? Y no ocurre libre ¿dónde? En Y mayor o igual que 3, en este caso, menor o igual que 5. ¿Y en dónde? En Y menos 3. Como se cumple esta condición, pues básicamente podemos reescribir la sumatoria de I menor o igual que 3, menor o igual que I, menor o igual que 5 y menos 3. Y eso es lo que dijimos originalmente que teníamos que demostrar. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ajá. Ok. ¿Aquí? Ok, aquí. Aquí, I igual a Y menos 3. Ah, ok, yo siempre le ponía la función. Ok, está bien. Y es igual a I más 3. Muy bien.
Y entonces lo ponemos la justificación completa. Muy bien. Entonces, fíjense, vamos a ponernos entonces con la justificación completa. Lo que vamos a decir, en lugar de poner la F, vamos a decir que estamos diciendo que I es igual a Y menos 3. Y como tiene inversa, déjenme colocar esto en otro lado. Sí. Entonces, tiene inversa. Eso quiere decir que podemos despejar la Y, ¿verdad? Y Y es igual a I más 3. ¿Ok? Que eso es lo que significa el chequear que tenga inversa, ¿se acuerdan? Que dijimos la semana pasada, cuando tenemos una función y decimos que la función tiene inversa, básicamente lo que podemos hacer es despejar esa función, ¿verdad? Las variables de esa función. ¿Dudas con respecto a este ejercicio? Ajá, dime. Del 823. El 823 es este. Ok. Ajá. El 823 es este. Pero fíjate, nosotros, bueno, lo que pasa es que nos saltamos realmente un paso, que es decir que I mayor o igual que I, ¿verdad? Es igual, por eso lo pusimos aritmética, es I mayor estricto que 0. Esta es la clave de ese ejercicio. ¿Ok? Porque realmente, y recuérdate que tienes un axioma que te está permitiendo decir que si tienes que I es mayor o igual que 1, I es mayor que 0. ¿Sí? A ver, por aquí, Meggy, ¿tenías alguna pregunta? ¿Quiénes no pudieron hacer el ejercicio? Con lo que vimos en clase, la clase pasada. ¿Quiénes no lo hicieron? No lo hicieron. Pero no lo hicieron porque no lo intentaron o porque no lo sabían hacer. No lo intentaron. No lo hicieron. Pero ahora lo ven. Ajá. Los teoremas del o sea, de la aritmética, lo podemos utilizar o sea, si por ejemplo tenemos que son menores o estrictos, lo podemos utilizar. Ahí tenemos que ponernos de acuerdo. Nosotros les vamos a dar los teoremas porque realmente se pone muy tedioso cuando tenemos que hacer menor estricto. Entonces, ustedes terminan trancándose por tonterías. Ahí nosotros vamos a enumerarle un conjunto de teoremas que realmente les permita la manipulación, porque no tiene sentido, ¿verdad? Si se dan cuenta, realmente el teorema, este teorema 823, realmente lo que teníamos era que jugar con los rangos para convertirlo en esto. Y esto lo podemos hacer porque sabemos que si tenemos que n es mayor estricto que I, n más 1 es mayor estricto, o sea, si tenemos que I es menor o igual que n, podemos deducir esto. ¿Ok? Entonces nosotros en los teoremas que les dimos tenemos esto, ¿verdad? Pero tenemos que permitir básicamente, que es la clave de haber pasado, de haber tenido 3, haber tenido este paso. ¿Cuál es el paso que hicimos aquí? Este paso teníamos aquí un 2, ¿verdad? Que 2 era mayor o igual que I y pasamos a que 3 era mayor estricto que I. En lo del 1 es igual. Es igual. Fíjate, lo hice muy claro. O sea, tú pudieses demostrarlo por otros valores, pero el 823 es tal cual sale aquí. No sale para otros valores. ¿En dónde? A ver, ¿dónde?
Aquí. ¿Dónde teníamos el paso? Es que lo borré. Ajá. Sumatoria de I. Ah, no, claro. Claro, claro, claro. Déjame chequear. Es que esto es lo que estaba aquí. Aquí es mayor. Ya, déjeme ver cómo fue que empezamos. Sí, pero es que no sé qué era lo que tenía aquí arriba. Empezamos así, ¿verdad? Y esto, así fue que empezamos. Después con esto, ¿qué fue lo que agregamos? Le agregamos 0 de la suma. ¿Y qué hicimos aquí? Cambiamos a progresión aritmética, ¿verdad? Y esto nos quedó así. ¿Sí? Y eso era lo que estaba aquí arriba, ¿verdad? Muy bien. Y esto lo cambiamos a esto. Ok, y esto es esto. Realmente lo que venía aquí era esto, que es la aplicación de lo que está aquí. Porque teníamos mayor o igual que 1 y esto se convierte en este pedacito, ¿no? Que era lo que teníamos aquí. Y esto es esto. ¿Sí? Ajá, dime. Ajá. Fíjate, si esto fuese una sumatoria, la operación sería diferente. Porque nosotros podemos hacer esto y que no nos altere porque es una suma. Esta propiedad no se hubiera cumplido si nosotros hubiéramos tenido una productoria en lugar de una sumatoria. ¿Sí? Ajá. El neutro de la suma. En la parte aritmética. ¿Dudas? Lo que pasa es que nos comimos, creo que aquí me había comido este pedazo, pasar de aquí para acá. ¿Cuál fue que me comí? De aquí para acá. Ok. ¿Dudas hasta aquí? Los que me dijeron que no habían sido capaces de hacerlo.
¿Dónde? ¿Qué? Ujú. ¿Cuál de las